Arrancamos con una de las historias de detectives más alucinantes que existen, una epopeya biológica que abarca la friolera de 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta. En este recorrido visual vamos a descubrir cómo a partir de un entorno inerte floreció y se ramificó la inmensa red de vida de la que formamos parte hoy. Es literalmente la historia de todo lo que nos rodea. Fijámonos en lo que decía el biólogo Theodosius Dobzhansky en 1973. Nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Y dio en el clavo. No estamos hablando de una simple teoría aislada, sino de la clave maestra, esa pieza indispensable para descifrar el inmenso rompecabezas de todos los seres vivos. Para desgranar un tema tan colosal, vamos a seguir 5 pasos muy claros. Primero, la historia de la Tierra. Segundo, las células. Tercero, la selección natural. Cuarto, las pruebas que lo demuestran. Y por último, nuestro propio origen, los homínidos. ¿Vamos allá? Empezamos por el principio. El primer punto, la historia de la Tierra. Para entender la evolución de verdad, tenemos que estirar nuestra percepción del tiempo. Imaginemos que metemos los 4.600 millones de años de nuestro planeta en un solo día, en un reloj de 24 horas. La Tierra se forma a medianoche. Las primeras bacterias no aparecen hasta la madrugada. Los primeros animales ni siquiera asoman hasta bien entrada la noche. Y nosotros, el Homo sapiens moderno, irrumpimos en una diminuta fracción del último segundo antes de la medianoche actual. Es una perspectiva que francamente te deja sin palabras. Pasamos al punto 2, el origen microscópico, las células y los seres pluricelulares. Básicamente existen 2 diseños celulares que lo cimentan todo. Primero, la célula procariota, primitiva, diminuta, sin núcleo y con su ADN completamente expuesto. Estos pequeños titanes gobernaron el mundo en solitario durante miles de millones de años. Pero luego llega el gran salto, la célula eucariota, mucho más grande, dotada de un núcleo blindado para proteger su ADN y con orgánulos súper especializados. Esta auténtica proeza microscópica fue el requisito indispensable para que llegaran a existir los hongos, las plantas, los animales y, claro está, nosotros mismos. Pero, ¿cómo se da ese paso mágico de una célula solitaria a un organismo complejo? Bueno, una célula aislada sobrevive intercambiando nutrientes por simple difusión, lo que le impone un límite de tamaño súper estricto. Así que la solución evolutiva fue agruparse. Haciendo equipo y uniéndose en múltiples capas, las células pueden cooperar, dividirse el trabajo, especializarse y mantener una difusión eficiente. Este trabajo en equipo fue el que cimentó el desarrollo definitivo de la vida pluricelular. Tercera parada, la mecánica detrás de todo esto, la evolución por selección natural. A mediados del siglo XIX, tras analizar a fondo la naturaleza en distintos rincones del planeta, 2 mentes brillantes llegaron de forma completamente independiente a la misma conclusión revolucionaria. Aunque la historia popular suele quedarse solo con Charles Darwin, es absolutamente vital reconocer que tanto él como Alfred Russel Wallace son los verdaderos arquitectos que descifraron cómo funciona el motor de la vida. En 1859, el famosísimo libro El origen de las especies hizo añicos las creencias de la época con 5 ideas demoledoras. Demostró que la naturaleza no es fija, sino que está en cambio constante, que hay una lucha feroz y continua por sobrevivir, que ciertas variaciones aleatorias te dan ventajas vitales, y que el entorno ejecuta una incesante selección natural, permitiendo prosperar solo a los más aptos a lo largo de cantidades inmensas de tiempo geológico. En esencia, podemos ver la selección natural como un filtro ambiental implacable. Los organismos que tienen rasgos que se adaptan mejor a su entorno simplemente logran una mayor eficacia biológica, prosperan, sobreviven y transmiten esos rasgos ganadores a la siguiente generación. La teoría moderna de la evolución es tan sólida hoy en día precisamente porque fusiona esta poderosa lógica de adaptación con todo lo que sabemos ahora sobre genética. Y ojo, porque esto supone un cambio de mentalidad brutal. Históricamente, inspirados por Aristóteles, nos imaginábamos la naturaleza como una escalera, con los organismos simples abajo y nosotros en la cima. Es una visión totalmente falsa. La biodiversidad real crece como un árbol gigante y ramificado. Todas las especies vivas actuales estamos en las puntitas de las ramas, derivadas de ancestros comunes. Aquí no hay especies superiores en una escalera, solo ramas diversas, y cada una está adaptada a la perfección a su propio rincón del mundo. Cuarto punto de nuestro recorrido, las pruebas de la evolución. Porque sí, hay pruebas de sobra. La exactitud matemática de las pruebas genéticas es una pasada. Si analizamos la estructura de la hemoglobina humana, vemos una huella inconfundible. Compartimos un asombroso 95% de similitud molecular con el macaco, un pariente cercano. Pero si saltamos a ramas más lejanas, como un pollo o una rana, el porcentaje cae en picado. Llevamos impreso en nuestra propia sangre un archivo vivo que cuantifica matemáticamente nuestro grado exacto de parentesco con el resto del planeta.
Y más allá del ADN, la anatomía cuenta exactamente la misma historia. Todos los vertebrados que habitamos hoy la Tierra compartimos un hito fundacional, la columna vertebral. Cada innovación que vino después, como desarrollar 4 patas en los anfibios o el increíble huevo amniótico que permitió a los reptiles independizarse del agua, son marcadores anatómicos innegables. Son las cicatrices del éxito dejadas por un larguísimo linaje de ancestros que tenemos en común. Y así llegamos al quinto y último punto, nuestro propio origen, la rama de los homínidos. Nuestra chispa de inteligencia requirió una carambola anatómica muy inusual. El verdadero punto de inflexión fue el bipedismo. El simple hecho de ponernos de pie y caminar erguidos nos liberó las manos por completo. Y esa ventaja lo cambió todo. Nos permitió crear herramientas, alterar nuestra dieta y desencadenar un crecimiento espectacular del cerebro. Fue ese desarrollo cerebral sostenido el que encendió la mecha de nuestras habilidades cognitivas complejas. Pero para asimilar la realidad tenemos que volver a ese reloj de 24 horas del principio. A pesar de todo nuestro enorme intelecto y nuestras ciudades modernas, el Homo sapiens lleva un tiempo verdaderamente irrisorio en el planeta. Apenas 30.000 años caminando solos como los únicos homínidos vivos. Es un simple parpadeo geológico. Somos, literalmente, una hojita verde recién brotada en un tronco milenario. La gran regla de oro de esta historia es comprender que la evolución no se ha parado al llegar a nosotros. Para nada. La biología está en constante tensión, el medio ambiente sigue cambiando y nuestras variaciones genéticas mutan con cada latido. Sabiendo que el motor implacable de la selección natural sigue rugiendo hoy a nuestro alrededor, la gran pregunta es, ¿qué nuevas y extraordinarias criaturas brotarán en las ramas del árbol de la vida durante el próximo 1.000.000 de años?